Buenas, en esta oportunidad vamos a hablarte de lo que es base de datos relacionales. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para nuevo contenido. Bienvenidos. ¿Qué es una base de datos relacional? Te voy a mostrar una página para que puedas un poco orientarte de lo que es una base de datos y para qué se trata. Cuando hablamos de base de datos, estamos trabajando con una API o estamos pensando que es un conjunto de datos almacenados dentro de esta base de datos. Muchos de nosotros estamos comenzando en el desarrollo y no sabemos por dónde comenzar, y a veces tomamos el frontend, a veces tomamos el backend, pero detrás del back hay un montón de cosas allí que están relacionadas y que cuando consultamos una API estamos llamando a información, obteniendo información, y todo lo que estamos navegando dentro de un frontend o una página web está almacenado dentro de una base de datos. Ahora bien, ¿qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es una colección de información organizada de unos datos relacionados predefinidos. Acá en esta página está completamente definido, está lo que es una base de datos relacional, está la definición de una base de datos relacional, está el modelado, está un ejemplo de una base de datos para que te orientes, los beneficios de una base de datos relacional y todo lo que está. Esta página está de Google Cloud, te puedo dejar el link. También tengo herramientas para trabajar con base de datos como por ejemplo DBeaver, MySQL, el WarWings y otras herramientas que tú puedes utilizar a lo largo de tu trayectoria. Ahora bien, ¿qué es una base de datos? ¿Cómo lo podemos ver? Una base de datos es una colección de información que organiza datos relacionados predefinidos. Los datos se almacenan en una o más tablas. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto? Nosotros estamos desarrollando un software que bien se acopla a nuestras necesidades y vamos a trabajar con base de datos relacional. Pero también existen bases de datos no relacionales y esto se puede trabajar con MongoDB u otro gestor como Firebase o el que se acople a tus necesidades. En este caso vamos a implementar la base de datos relacional porque vamos a trabajar con varias tablas que se relacionan a través de sí, a través entre ellas por medio de las claves foráneas. Clave foránea y todo este tema lo vamos a ver dentro de este video y vamos a aprender cómo hacer una tabla, cómo puede estar definida una tabla y cómo esta se puede llamar dentro de nuestro desarrollo en nuestra aplicación. Vale. La definición de una base de datos relacional, una base de datos relacional o RBD, es una forma de estructurar de información en tablas, filas y columnas, lo que venimos conversando. Una tabla, por ejemplo, una tabla llamada usuario puede contener cierta información del usuario. Cuando estamos trabajando programación orientada a objetos, estamos desarrollando un software y si vamos a trabajar con una entidad usuario, esta clase usuario se conforma con ciertos campos u atributos y estos mismos campos se pueden mapear a una entidad de base de datos. Pero eso lo vamos viendo en nuestra trayectoria. ¿Qué podemos usar? Bueno, podemos usar sentencias SQL para consultar información que está almacenada dentro de la base de datos. O bien podemos implementar un ORM que existen para por ejemplo, el lenguaje de Java, existe lo que es Hibernate. Para otros lenguajes como por ejemplo PHP, existe Laravel u otros lenguajes que vamos a ir analizando en nuestro contenido. Entonces, un RBD tiene la capacidad de establecer vínculos o relaciones entre información mediante unión de tablas. Por eso se llama relación de entidad de relaciones o base de datos relacional, lo que facilita la comprensión y obtención de estadísticas sobre la relación entre varios. Bien, perfecto. El modelo
desde IBM en la década de los 1970, según esta página. El modelo de base de datos relacional permite que cualquier tabla se relacione con otra mediante atributos común. Es lo que venimos conversando. Esto se denomina como un atributo común. Es una clave foránea que pertenece a otra tabla, y esa tabla tiene un atributo, un primary key. Para yo relacionar esta tabla con esta, debo de tener un campo común que las una, para que la relación o la consulta pueda hacer un match. Bien. Los atributos y las columnas especifican un tipo de dato. Por eso, cuando venimos hablando de la programación orientada a objetos, también existen en las bases de datos un tipo de dato. Un tipo de dato puede ser tipo varchar o tipo string, que es lo mismo, es una cadena de caracteres. Un tipo de dato int, un tipo de dato doble, y otros tipos de datos que más adelante lo vamos viendo. Las tablas de base de datos relacional tienen un atributo conocido como una clave primaria. Es un identificador único en la fila. Es decir, ¿qué puede ser una clave primaria? En el caso de los venezolanos existe la cédula de identidad, es un campo único. En el caso de Chile, Argentina, el RUC, es un campo también único. Entonces, esta clave primaria permite que no repita esta tupla, o este registro en nuestra tabla no pueda repetirse. Entonces, y cada fila puede usar para crear una relación entre tablas diferentes mediante clave externa. Ahora bien, una referencia a una clave primaria de otra tabla que existe. Veamos cómo funciona. Podemos crear una tabla llamada customer, que esta tabla tiene ciertos atributos llamados customer, bill address, shipping, un ID, primary key, customer ID. Este customer ID no se va a repetir, no podemos repetirlo. Y creamos otra tabla llamada order. Order se relaciona hace una relación con la tabla customer por medio del campo común que es customer ID, que es un foreign key llamado clave foránea. Y también crea su primary key, que es order ID. Los campos order date, shipping, order status son de la tabla order, y los campos customer name, bill address, shipping address son de la tabla customer. Estas dos tablas tienen una relación, sí. La tabla customer está dentro de la tabla order ID relacionada por medio del customer ID, y podemos hacer una consulta SQL que nos traiga información requerida de un customer con su respectiva order por medio de la clave primaria de customer ID que exista en la tabla order. Veamos, la tabla de cliente contiene los campos, los datos, la tabla cliente, el ID del cliente es una clave primaria que identifica la forma única a ese cliente en la base de datos relacional. Ninguno otro cliente tendría el mismo ID. Es lo que le estamos indicando. Ese ID no puede ser repetido. Bien, ahora los ejemplos de base de datos relacionales, ahora que comprenden cómo funciona la base de datos relacionales, pueden comenzar a conocer diversos sistemas de administración de base de datos. Un sistema de administración de base de datos relacionales, RDBMS, es un programa que usa para crear actualizar y administrar la base de datos. Estos RDBMS, conocidos como MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Microsoft SQL Server y Oracle, son diversos gestores de base de datos. En nuestro caso, podemos implementar para nuestro proyecto o nuestro software el gestor de base de datos que nosotros podamos implementar. Si es un proyecto no a gran escala, es un proyecto que puede utilizar MySQL en base a los requerimientos, porque MySQL tiene una versión gratuita. Podemos también utilizar Postgre, porque Postgre es gratuito.
MariaDB también. Microsoft SQL Server, como ya sabemos, no es gratuito. Y Oracle también no es gratuito. Pero Oracle tiene una gran cantidad de funcionalidades que si compras su licencia puedes utilizar. Te da mucho más capacidad de almacenamiento. También existen las bases de datos relacionales en la nube, que es muy importante que a lo largo de tu trayectoria o de tu carrera puedas conocer de esto, porque se han vuelto se han dado a conocer a lo largo de nuestra trayectoria. ¿Cuáles son? Como Cloud SQL, Cloud Spanner, y estas se volvieron se volvieron cada vez más populares, ya que ofrecen servicios de administrador para mantenimiento de las bases de datos, parches y esto. Los beneficios. Bien. Acá lo que te dice es que los beneficios, el principal beneficio del modelado de base de datos relacional es que proporciona una manera intuitiva de representar los datos y permite un acceso fácil a los datos relacionales. Bien, nosotros antes veníamos conociendo lo que era un Excel o un CSV, que armábamos ahí un conjunto de información en celdas y íbamos creando allí, lanzando información. La capacidad de ahora de la base de datos es que podemos relacionar toda esta información en tablas y unirlas una con las otras para poder hacer una consulta y esto tratarlo de una forma u otra. La flexibilidad, el cumplimiento de ASIC. La flexibilidad es fácil de agregar, actualizar o borrar tablas relacionadas y hacer otros cambios a datos cuales. Claro, esto se puede hablar, pero cuando vas a trabajar tablas relacionales y, por ejemplo, la tabla A está relacionada con la tabla B, pero tú quieres borrar información de la tabla A que ya está contenida como clave foránea dentro de la tabla B, te va a dar algunos que otros errores de base de datos. Entonces, esto es de flexible, es para quien ya sepa trabajar con lo que es tablas relacionales. Cumplimiento ASIC, las bases de datos relacionales admiten el cumplimiento de ASIC, atomicidad, coherencia y aislamiento y durabilidad. Sí. Esto a gran escala puedes ir creando tablas y relacionando, pero existen unas normas que debes de cumplir, como por ejemplo normalizaciones de tablas, cómo se deben crear los campos, cómo se deben crear las tablas, cómo debe estar esta relación, si es de uno a uno, de uno a muchos. Facilidad de uso. Es fácil de ejecutar consultas complejas con SQL, lo que permite incluso a los usuarios no técnicos que aprendan a interactuar. Sí, puedes hoy en día gestores de base de datos como MySQL WarWings, DBeaver te dan a conocer cómo está conformada el diagrama de identidad de relación de estas tablas y puedes ver cómo está la relación entre una tabla user, una tabla persona, y entender cómo esta relación se asocia para tu poder ir accediendo a este conjunto de relaciones para hacer una consulta, bien sea SQL, y puedes utilizar un inner join, un left join, que más adelante te voy a ir explicando en otro de mis videos. Sígueme para más contenido y no olvides suscribirte, por favor, y nos apoya en nuestro emprendimiento. La colaboración. Varias personas pueden operar y acceder a datos de manera simultánea. Sí. Concurrencia de información. Puedes acceder a diversas pools de conexiones y hacer tus consultas SQL. Seguridad e integridad. La seguridad basada en roles garantiza el acceso a base de datos. Está limitado a usuarios específicos. Puedes configurar roles para diversos tipos de usuarios. La base de datos relacionales usa una técnica de diseño conocida como normalización, que reduce la redundancia de datos y mejora su integridad. Lo que ya les he explicado un poco antes. Existe normalizaciones que te permiten a ti darle un mejor diseño a tu base de datos. Recuerda que es muy importante hacer un buen diseño de un diagrama de identidad relacional para que este software tenga las bases fundamentales para que a futuro no tengas ningún problema en volver atrás y normalizar una tabla o incluir un nuevo campo porque te ha hecho falta un nuevo campo para un nuevo campo, una nueva columna, una nueva entidad
para tu desarrollo de software. Es lo primero que debes de hacer. Un diagrama de entidad relacional donde tú puedas comenzar con tu desarrollo y no tengas que devolver a diseñar tu base de datos. Existen bases de datos relacionales y no relacionales. La principal diferencia entre la base de datos relacionales y no relacionales, no SQL, es la forma en la que se almacenan y se organizan los datos. Recordemos que para MongoDB se almacenan en colecciones y las bases de datos no relacionales no almacenan datos de manera tabular y basada en reglas. En su lugar, almacenan datos como archivos individuales y no conectados, es decir, colecciones. Y se pueden usar para tipos de datos complejos y no estructurados, como documentos o archivos rich media. Bueno, espero les haya gustado este video. Entiéndase esto, que lo principal que debes de conocer para tu desarrollo, si vas a elegir el backend o también si vas a elegir el front, debes de conocer lo que es base de datos. Es muy importante conocer también un poco de lo que es el backend o por lo menos ver cómo viene la información. ¿Vale? Muchas gracias. Feliz día.